Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Esta noche o esta tarde o el día que vayas a escuchar esta entrevista, tengo el gusto. Hoy nos vestimos de rojo y nos ponemos tacones. Hoy vamos a entrevistar a una chica que tiene una historia que le va a parecer muy interesante porque ha sido de total reinvención, donde ha tenido que sentarse un rato a ver qué realmente quiere ofrecer para redireccionar su propósito y ver cómo puede conseguir las cosas a través de sus habilidades, a través de un libro que escribió maravilloso y a través de sus charlas y de todas las herramientas que ella puede tener para dar a conocer su trabajo. Eh, Está conectada con su ser, se tomó ese tiempo para poder conectar con ese ser humano que ella es, identificarse y conocerse para así dar una mejor vista de lo que quiere ofrecer y hacer como aporte en su andar por la vida. Yo voy a dejar que ella misma se continúe presentando y que nos haga saber un poco de quién es Donna Pulido. Bienvenida, Donna, ¿cómo estás? Gracias Mariale por esta invitación tan bonita, un podcast pues humano, real, tan humano como aquí, están dentro de mi habitación, bienvenidos. Bueno, Donna Pulido, una mujer de 30 y casi 38 años, en mi mes de cumpleaños, en unos días ya voy a celebrar mis 38, demasiado navideña yo. Bueno, una mujer que duró como 3 años con el proyecto del libro, pero que pausó un poco ese lanzamiento, en esa búsqueda del para qué lo estoy Mm, haciendo, si era el ego en tacones o era mm, ese propósito que Dios había puesto en mi corazón. Y bueno, finalmente, pues en esa pausa que mm. me permití, pues descubrí que este libro pues puede ser instrumento de Dios para que la mujer que lo lea pues se descubra, aprenda a amarse, aprenda a conocerse, aprenda a transitar, eh, por el camino del autodescubrimiento. Fíjate que en esta pausa donde te permites conectar contigo y saber qué quieres realmente, si esto que haces se parece a ti y vas por esa ruta correcta, y evidentemente pues nací para acompañar a hombres y mujeres en el camino terapéutico. Nací para ver esa cara, ese rostro que mejora, que dice gracias por este acompañamiento amoroso que tuviste, por esa paciencia, por esa información que requería escuchar. Entonces, bueno, Donna Pulido aquí desde Venezuela, Barquisimeto, muy contenta y agradecida por esta invitación tan hermosa, pues que Mariale pues me ha hecho a este super podcast desde lo humano, dejando los títulos a un lado porque no soy lo que hago, Sí, creo que no a soy. través, lo que hacemos son herramientas, son destrezas, conocimientos que hemos adquirido para ofrecer lo que somos. Es, es mi visión ahora, después de muchos altos y bajos, después de muchos estará bien, porque toda incertidumbre, todas cosas nuevas o todo propósito de querer ver las cosas diferentes trae un susto propio, ¿no? Una cosa, una incertidumbre, o sea, esto será, y te cuestionas mucho, estaré yendo, pero hay un momento donde sientes como aquella plenitud a pesar del miedo, aquí es a pesar del susto, a pesar de lo desconocido, sientes ese momento como que fluctúa, varía, hay momentos en que te los cuestionas, sin embargo. Creo que Dios se encarga de recordarte, ahí es, quédate tranquilo. Lo que pasa es que no es tan fácil como tú crees. Tienes que dar Sí. tus tropiezos para que puedas aprender la ¿Sabes? forma de aprender. ¿Sabes qué? En casa de mi abuela, Mariale, ahí todavía existe. Estas son las Mi historias abuela que más me materna. gustan, así, para atrás, así, sí. Cómo esa niña fue encontrándose Sí, en ese reencuentro. A mí me tocó, o sea, yo me reencontré con mi niña para poder sí, entender quién soy a esta edad. sí. En casa de mi abuela hay un lugar, es Ujú. como un panel, ¿no? Como un panel de los profesionales. Porque existía la información en mi sistema familiar que para ser alguien en la vida, usted debe graduarse.
Ujú. Usted para ser alguien, o sea, yo para poder ser alguien, o sea, ser un ser humano, debía ser licenciada y gracias a Dios que lo logré, porque tremendo lío me iba a ganar yo en el sistema familiar. Entonces, claro, yo para ser alguien, yo tenía que graduarme. Y es tanto así que Mm, yo parecía, o sea, parezco la propia conserje, porque yo no sé cuántas veces me he graduado ya. Soy locutora, soy licenciada en psicología, soy técnico medio en preescolar. Ya estaba a punto de meterme a estudiar Derecho, porque yo no sé, como que me estaba provocando volver a ir a los recintos universitarios. Ahorita estoy haciendo un posgrado de Jung, hice una maestría en conducta, hice una maestría en programación neurolingüística, me puse a estudiar el mensaje detrás del síntoma, duré como 2 años estudiando todas las enfermedades y tenía wow. correlación con las emociones. Wow, ahorita sigo estudiando, porque sí tengo mucho ese arquetipo de Lisa, de Ujú, la que estudia, porque a mí me rescata el estudio, no, ujú. sí soy un ser sociable, sí puedo compartir hasta cierto punto, pero es como si fuera esta cantidad, la socialidad se va disminuyendo, luego ¡pum! Me retiro, me encuentro y me vuelvo a recargarme, entonces estoy en esa situación, ¿no? Que es Y totalmente desde la válido. Eso es parte totalmente de conocerse, en qué momento debes volver a ti, en qué momento retirada. debes salir. Así es. Ajá, Exacto. Y bueno, tenía esa presión de eh, graduarme, lo logré en varias oportunidades, pero en tanta búsqueda personal, ¿quién somos realmente? Si no somos lo que hacemos, ajá, si no somos un rol tampoco, porque yo soy mamá y alguien me está cuidando al niño para poder estar aquí compartiendo este maravilloso época con ustedes, me pongo el vestido de la psicóloga, bueno, ahorita estoy en el vestido humano. Me ok. encanta esta invitación porque siempre los programas son desde lo que Donna ha estudiado y no de dónde viene esa Donna, el resultado final. Incluso si en algún momento puedes ver mi puesta en escena en cómo presento el libro, salgo descalza hablando un poco de mí Sí, sí lo y vi. luego que culmino mi presentación me coloco el tacón, porque igual no es un punto de llegada, es un trabajo diario de autodescubrimiento, de que Y tú te has puesto a pensar o tienes la respuesta de por qué psicología? sí, bueno, en mi sistema familiar ha sido, o sea, había muchas enfermedades, había mucha enfermedad. Fíjate, la mayoría de mis tíos eran médicos o eran militares. Entonces tengo la parte militar estratega, soy hiper Ajá, estratega porque tengo eso en el sistema. Y o eras médico o eras militar. O también hay mucho, en el lado de mi mamá, mucha docencia, mucha educación. ajá, Y bueno, la parte psicológica era mucho para entender cosas de mi sistema familiar, del por qué eran así las cosas porque siempre desde niña, pero ¿por qué hacen eso? Pero, ajá. porque yo tengo que caminar este, tal procesión y para qué, y por qué esa persona, o sea, yo desde niña, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Pero no, yo me quiero vestir así, ese no me gusta. Dios mío, entonces siempre de los hijos de mi mamá, yo creo que la que más dolor de cabeza le ha Por dado el soy por yo. qué. Por el por qué. Yo doy dolor de cabeza por Porque el por qué también. yo entonces, no, no siento, yo no quiero. Entonces los hermanos mayores eran los predilectos de mamá porque eran más obedientes a lo que ella Ajá. decía, a lo que se A seguir patrones. esperaba, Ajá. a lo que se esperaba que fueran. Entonces yo era tumbar la mesa continuamente. No estoy de acuerdo con esto. No, no estoy de acuerdo. No, yo no quiero. No, no me gusta. Sí, me gusta. Ay, Dios mío. Entonces empezó todo ese. Y eso cuando tú me comentabas en una oportunidad, porque tú dudas, cuando tú empiezas a hacerlo distinto a lo que se te Ajá. enseña, porque mamá y papá me mantuvieron con vida, ¿me Ujú, entiendes? Me dieron la vida y yo por honra y respeto, entonces yo debo seguir el patrón ujú. para sobrevivir. Entonces uno duda cuando empiezas a hacer un nuevo camino, pero cuando empiezas a mover ese camino y tú observas que tienes personas que te siguen, tienes personas que tú inspiras,
por hacerlo diferente, por encontrar un camino distinto, un camino que es tu propio camino, que es con el calzado que tú decidas caminar, ¿ves? Que te llena a ti, que te hace feliz a ti. Entonces, wow, es maravilloso. Yo incluso me he dado cuenta que yo acá en Barquisimeto empecé a ir a radio, empecé a hablar de toda la psicología, empecé a darle un movimiento a la psicología un tanto más fresco, más eh, Más flexible, no tan accesible, rígido, el más psicólogo perfecto, accesible. más Ajá. accesible, más humano, más Eh, divertido, porque yo de pronto vengo y empiezo psicocanción y hago una canción y de la Ya, canción te saco algo. ya tengo eso aquí Eh, anotado, no te preocupes, vamos a hablar de eso también. sí, porque yo de por sí sano cantando. Ahorita cuando yo me estaba bañando antes de ponerme el cabello hermoso, gracias a Dios que me dio chance para echarme, yo canto, 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 canto. Y yo digo, wow, increíble esta letra, increíble esta otra letra. Cómo se pueden activar tristeza, porque te lleva un Oh, recuerdo sí, un inmediatamente. anclaje O terrible, se te sí. pueden O muy activar. bueno, un anclaje muy bueno. Sí, hay Exacto, cosas. exacto. A mí me encantó esta canción que pusiste de Chayanne. De hecho, ya Me encanta esa, la de Qué suerte bailando la mía. bachata. Bailando bachata. Ay, pues es una vibración Sí. demasiado espectacular. Sí, La la idea copa es y que el la gente se vino. sienta bienvenida, Ajá. pues cuando entra la, como yo sé que se nota que te gusta, yo dije, déjame ponerle una movidita, porque No, y me te encanta que pongo te una hayas de vestido de relajada, sí. rojo. Sí, sí, Ay, no, bueno, sí, traté de estar acorde a la invitada porque la invitada se caracteriza por el color rojo. Entonces, bueno, tenía que estar acorde sí, a la invitada para que se sintiera a gusto. exacto, Pero exacto. te das cuenta que tratando de rescatar que aún cuando eras niña, pues no podías saber que ibas a ser psicóloga, ni que tu conducta se iba a ligar a la psicología de ninguna forma. Sin embargo, es lo que he tratado de ver como un patrón que se repite, que aunque no se reconoce al momento, cuando llega esa oportunidad en que logras ese despertar, ese, aquí pasa algo, estoy como desconectada, Ujú, y empiezas ese trabajo hacia adentro. Hasta ahora casi siempre me ha tocado personas que me dicen, es que eso lo hacía cuando niña, pero no con conciencia, con la inocencia ujú, que ese momento lo requería. Sin embargo, es lo que me llevó tanto experiencias muy malas, desagradables, como experiencias ujú. muy buenas, han llevado a que Sí, tomen decisiones con lo que hacen, pero no nos hemos sentado a pensar por qué lo hice o por qué decidí esto. No lo hemos ligado hasta que toque este momento de entender por qué somos como somos. exacto. La psicología, gracias a Dios, ahorita ha dado un auge distinto. Muchos famosos hablan del enfoque terapéutico o de los hallazgos, de los objetivos terapéuticos logrados. Entonces se está tumbando un poco el que el psicólogo es para los locos, ¿no? Se está tumbando esa información bastante obsoleta, porque yo como psicóloga tengo mi psicólogo y además éticamente hablando no puedo dar algo que no tengo. Para yo poder tener salud mental, yo tengo que hacer continuo mi proceso, mi sanidad, ¿no? Y Ok. evidentemente yo no puedo dar lo que no tengo, se nota, ¿ves? Entonces, claro, la psicóloga de la familia, siempre somos los catalogados pues como los locos del sistema, porque vemos todo muy distinto. Es muy interesante, porque a veces estoy en fiestas y estoy ahí comiendo palomitas, pues, observando conductas, patrones, no, eso es inevitable, eso es mentira, que yo te voy a decir, ay, me estás psicoanalizando. Bueno, quizás un psicoanálisis completo y profundo, no, pero veo conductas, la marcha, la forma como la gente habla, como si te da la mano si no te la da, si se queda así, si se queda asado, cómo se viste, ya uno va ahí y tienes Pero porque bastante tienes eso camino recorrido con despierto. respecto Sí. Tienes eso sí, eso es despierto. mentira Sí. que yo me apago. O sea, ojalá, me gustaría, porque, uy, no es tan sencillo. Sí, Pero bueno, ¿no? imagínate, más de una década pues, en el ejercicio, ya uno lo hace pues muy automático, sale Y natural. cuando me dices que cuando hubo ese cambio, hubo personas que se quedaron en el camino y hubo personas que decidieron seguirte, pero no hubo personas que te dijeron, eso que tú estás viendo ahorita en ti, ya yo lo había visto. Lo que pasa es que tú no te dabas cuenta. ¿Eso no te Wow. pasó? Este, bueno, más bien muchas personas se burlaban de Mm. que yo escribir un libro. Donna, ¿de dónde vas a sacar tú un libro? O sea, ¿de dónde vas? Sí, ¿cuándo acá?
Sí. y no creían en mí. No, Ujú, no lo vas a lograr. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a lograr? Y yo he sido, soy, así como, como Mario Bros. Me encanta Mario Bros. Me pasó a mí la película. Que se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Fíjate, ok, no tengo electricidad, voy, instalo el equipo, busco un bombillo, me meto en el cuarto. Eso es Donna Blue. Es una mujer que ante una dificultad no me voy a quedar, no me voy a flaquear, no me voy a sentir mal, porque claro, me encantaba el escenario con el tacón y la luz y la cosa. Pero bueno, esto también soy yo. Pienso que así fue perfecto. Y aquí voy a estar, aquí estoy, aquí estamos fluyendo, grabando y incluso mostrando elementos que quizás no se nos hubiesen ocurrido si no tuviéramos sí, esta situación que ya estamos surfeando. Entonces, esa negativa del entorno de que para qué lo haces, para qué vas a escribir un libro, no lo vas a poder lograr, Donna, o sea, sácate esa idea de la cabeza, ah, en vez de yo agarrar la energía de ver, es verdad, no lo puedo, no. O sea, mm, agarro lo que me puede derribar y lo utilizo pues más a mi favor. Ah, perfecto, me encanta que me subestimen, porque ¿sabes qué? Lo logré. Me costó 3 años y todavía hay correcciones que debo hacer en el libro, hay cosas que me gustaría más bien simplificar y hacer ah. una mejor proyección, pero bueno, ahí vamos, No, ahí yo vamos. creo que eso que sale al principio, mira, creo que eso es lo que lo que uno, cuando uno le pone mucha cabeza y empieza a analizarlo Ujú. tanto, hay veces que hay que dejar como, hay personas que me conocerán y escucharán esto y van a decir, ¿qué le pasa a María Alejandra? Que hay que dejar fluir. ¿En qué ¿What? se ¿Qué? convirtió? ¿Qué se convirtió? Sí, todo tiene que ser Wow, estructurado, controlado, procesado, escrito, todo así que se sepa exactamente lo que va a hacer. Pero la verdad es que te quita un equipaje bien pesado que yo al principio pensaba que era ser débil. Aligerar la carga pensé que era ser débil, que tú tenías que poder con todo. A veces no era, exacto, ¿por qué tienes el problema? Esa no era mi pregunta. Mi pregunta era, ¿por qué no puedo con el problema? No me importa que haya venido, pero ¿por qué no puedo con ella? Entonces, bueno, ese retarte todo el tiempo también a veces agota, porque te demanda un grado de exigencia que, no te deja seguir en cualquier otra cosa que quieras hacer, porque estás como todo el tiempo atada a algo, es como un ancla, todo el tiempo estás como que tratando de jalar y no puedes porque te sientes muy pesado todo. Y comprendo el bueno, cuando punto de aprendes a vista. soltar, las cosas se dan aunque no las Yo, programes. yo lamentablemente tengo rasgos perfeccionistas Mm, y creo que ese libro hubiese estado listo en 6 meses. Creo que hubiese estado listo en 6 meses, pero mi perfeccionismo me lo alargó 3 años, ¿eh? Porque, no sé, una parte de mí siempre me decía de que faltaba algo más, de que mm, podía quedar mejor. Y me saboteaba el síndrome de la impostora, como dicen por ahí. No, 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 sí. no. Entonces, mejor hecho que perfecto, mejor hecho que perfecto. La acción le gana a la perfección, la acción le Ajá. gana a la perfección. Y lo saqué, así, así está. Me invitaron a una conferencia el sábado, no me podía creer que estaba allí, la esposa de Nacho hizo Ok. eh, una mamá integral y yo estaba hablando de mi libro, primera vez que hablo del libro, me apropio el libro, lo muestro en mis manos, como un hijo más, porque partes de mi camino, mostré muchas heridas, Ah, fíjate. mostré, mostré, mostré mucha humanidad. Creo que ahí pues me desnudé y no estoy hablando de la ropa, pues. Entonces, wow, no ha sido sencillo que te lean personas en cualquier lugar del mundo porque está en Amazon. O sea, cualquiera puede acceder a mi libro, descargarlo y ya, tenerlo allí y leer de mi vida, leer de cosas que Dejar me de ser ocurrieron con mi vulnerable, madre. ¿no? Te permitiste ser Exacto. vulnerable. Y Me lo que permite, traiga eso como consecuencia. sí, porque pueden existir personas que usen eso para un arma, para Así lastimar es. y pudieran llegar las balas. Como también llegan a mi vida mujeres. Me cambió la vida leer tu libro. Y no me ocurre con muchas, porque no todas se conectan con esa ¿Eh? energética, porque el libro es así como un transitar, es como una montaña rusa en donde vamos a la niña interior y luego volvemos a subir, luego tocamos lo importante del sistema inconsciente, de cómo yo tengo una diosa ¿Eh? interna, que como todo Dios, entonces la diosa interna es como mi sistema inconsciente, o sea,
me inspiré en un libro que leí del doctor Nelson Torres Jiménez, La venganza del inconsciente, Ajá. se llama Su Majestad al sistema inconsciente. Porque el sistema inconsciente, si tú no lo escuchas, que es esa voz interna que te dice que sí o que te dice que ahí Que no, no. entonces Ajá. si no lo escuchas, puedes enfermar tu cuerpo, eh, puedes darte el mejor o el peor de los resultados. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, en el fondo, cuando descubrimos que lo tenemos todo, María, que todo está allí dispuesto para nosotros, solo tenemos que soltar el temor y conectarnos con esa capacidad creativa que Dios nos puso a todos. Todos tenemos capacidades de crear, quitándonos los bloqueos que nos pusieron de niños, quitándonos el que, el que debe ser perfecto. Ujú. Y es ahí donde descubres, wow, que puedes inspirar, que puedes ser útil. Más que todo, yo desde los 8 años fui scout y estaba yo de Y había, troquera. Y yo de 8 años tenía a cargo una serie de niñas. O sea, recuerdo que a los 12 ya yo tenía yo era guía de la tropa. Ya tenía 12 niñas a cargo. O sea, ya tenía una posición como de liderazgo. Luego fui avanzando y fui la guía de guías y subguías. Entonces ya no eran 8, sino eran 20, 30, 40 niñas y yo era la que llevaba la conducción. Entonces me encantó todo el cultismo, el servir. Era yo, pues, en mi máxima expresión. Entonces, Don Napoleón es una mujer llamada al servicio, llamada al dar, al altruismo, al ser útil, al ser útil. Por eso es que llegó un punto de que dejé de mostrarme tanto en radios, en tarima, en televisión, porque no sabía si me estaba perdiendo en el ego ajá. de la, de la que escribí un libro. Ujú. Y ahora pues lo estoy viviendo desde una dimensión muy distinta, muy diferente, más humana, más... Sí, lo que sale del corazón llega al corazón, Mariela. Eso es evidente. Sí, como te digo, yo pienso que esas herramientas como el libro son exactamente herramientas, medios, pero uno tiene que estar claro qué es lo que quiere transmitir a partir de esa herramienta que te estás brindando tú mismo, porque nadie te la regaló. Realmente tomó su tiempo a escribirlo y hay algo a aportar ahí. Ujú. Sí, y cada capacitación fue dejando y fui plasmando y fui llenando y fui mostrando. Es como un manual. Yo leo el libro y me rescato y a veces vuelvo a llorar. Leí el capítulo de Mamá en Tacones, porque realmente mi libro se iba a llamar Era Mamá en Tacones, porque la maternidad y el suicidio de mi hermano, que mi hermano se suicida, No sabía eso, te y iba a preguntar que si tu cambio había surgido después de la maternidad, darte cuenta, pero coméntame entonces, también hubo otro evento, o sea, sí, fueron dos la otra energías. parte triste hubo, ¿no? Fue la energía de muerte, de ver a mi hermano sin vida, porque él mismo decidió apagar el interruptor, porque no logró descubrir lo maravilloso que era. Maravilloso, ¿verdad? Y él, éramos cuatro, éramos las dos ovejas blancas, los mayores y nosotros dos. Entonces, eso ha sido pues uno de los dolores más profundos de mi vida. Todavía no he escrito programas para personas que han perdido familiares, porque todavía estoy sanando esa herida, todavía está muy, como una cesárea que me evita que los puntos vayan cicatrizando. Y esa decisión que mi hermano tomó, a partir de ese momento, cuando yo me di cuenta de que él no logró amarse, poner su vida a salvo, porque nadie más en este mundo va a hacer lo que tú tienes que hacer por ti. Nadie. Esa energética que me llevaba a muerte, y la carita de mi bebé, porque ya mi hijo tenía 2 años, o sea, que me invitaba a la vida. Entonces fueron dos grandes polos. Y bueno, me había vuelto una mamá muy sobreprotectora. Pesaba como 84 kilogramos. No recordaba la última vez que me había planchado el cabello, me había puesto labial, usado un tacón. Eh, Era súper encima de ser mamá. Di teta 3 años. No un exceso de amamantar. O sea, era o sea, me fui para la otra.
que tiendo a ser a veces muy polar. Voy para allá, wow, voy para allá, Dios mío. Te fuiste Entonces, al extremo. al extremo. Entonces yo digo, ¿cuántas mujeres no han pasado por aquí Oh, que piensan que ya nos graduamos y que somos madres? Y ya va, ¿dónde quedé yo? ¿Dónde quedó Don Pulido? Los tacones me miraban por allá, llenos de polvo. Nunca me puse un tacón, porque me había olvidado de mí, ¿verdad? Y entendí que si soy feliz, si me amo, yo puedo criar desde la felicidad, desde el amor propio es que puedo amar a sí. mi hijo, porque no creo que esas madres que solamente son madres o solamente son esposas, solamente están en función de un tercero, sean completamente felices porque no se están oxigenando ellas, no se están haciendo cargo de ellas. Incluso en el libro menciono algo tan importante como tú vas en un avión y hay una falla de presurización, te invitan, tú vas con tu hijo, primero colocarte la mascarilla tú y respirar y colocarla a tu hijo. ¿Qué pasa si yo se la coloco primero a mi hijo? Yo me desmayo, me puedo desmayar. Puedo desmayar porque dejé de oxigenarme y mi hijo necesitaba de mí, quizás ni le coloqué bien la mascarilla, mi hijo, y nos morimos los dos. Entonces, es tan importante el equilibrio, por llamar un punto de vista la maternidad, que fue como, se iba a llamar mamá en tacones. Y entre tantas personas que me ayudaron, recuerdo que Sammy Cristo me dijo, pero es que tú no solamente eres mamá, tú eres Mm, mujer, eres una mujer con roles distintos. Y yo digo, es verdad. es Claro, verdad. él desde su punto de vista del marketing y la cosa, que también es importante, pero no lo es todo, pues. Y bueno, sí recibí bastante compañía las personas fueron llegando de forma este, muy bonita, me aportaron muchas cosas y bueno, ahí está, ¿Y otro qué hijo, tengo dos. quisiste? Porque es para que se entienda que mujeres en tacones no es identificarse solamente con las mujeres profesionales que andan bien vestidas. Entonces, cuál es el propósito del libro? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres decir con mujeres en tacones? ¿O qué significan los tacones? El tacón es una metáfora a la altura del amor propio, porque yo puedo ser una mujer en tacones con Converse, Mm, con zapato deportivo. Es una actitud con la que tú vas ante la vida. Incluso desarrolló un concepto de que una mujer en tacones es una mujer moderna, una mujer que equilibra sus roles, que no se olvida de ella. Una mujer que puede ser una empresaria exitosa o también puede ser la empresaria de su hogar, porque así y está lo bien. elige Ajá, y está y está bien. perfectamente bien. Lo que pasa es que como dentro del libro también hay una parte de los arquetipos, porque Ujú, no entendía cómo hay mujeres tan distintas a otras, porque hay mujeres que les satisface ser mamá y ya, no es mi patrón. No solamente siendo mamá me sentí completa. Fíjate que ujú. yo me estaba como machaco sin antena cuando ya yo me había graduado, cuando yo estaba siempre muy activa Sí, y ahora. y eso me abrumó. Pero el Sí. patrón de mujer, madre, Ujú, feliz siendo madre. El patrón de mujer esposa, feliz siendo la esposa de alguien. Pero el patrón de Atenea, por ejemplo, que es la mujer empresarial, la Carolina Herrera, la tenía como más, como las que más que te puedo como comentar, que las personas pueden conocer, que son mujeres empresarias. Entonces, hay un libro hay un capítulo del libro, Descubre tu patrón. ¿Por qué? Porque cuando yo identifiqué cuál era mi patrón, entendí muchas cosas de mí, del por qué era así. Y claro, explicar los arquetipos no es tan sencillo comprender. Simplemente te puedo decir que existe un inconsciente colectivo, ¿verdad? Un ujú. inconsciente colectivo y un inconsciente individual. Cada, cada país tiene su inconsciente colectivo, cada programa. Por ejemplo, en esta sociedad en donde yo estoy, el patrón de ser madre, el patrón de ser esposa, está mejor visto que el patrón de ser empresaria, porque el patrón de ser empresaria me desconecta de lo que funciona según un punto de vista. Ajá, Entonces yo puedo recibir rechazo porque cuando ven que una mujer viene, se puso los tacones rojos, no, esa mujer no es una mujer de familia, esa mujer así no es. piensa en estar al lado de su marido haciéndole la cita, cuando está muy alejado del de lo que yo quiero transmitir, porque dentro del libro hay un capítulo que se llama Esposa en tacón.
¿ves? Porque, ¿qué pasa? La mujer es tan compleja que tuve que hacerlo por capítulos, cada punto de vista, sin perderte de ti. Por eso los capítulos más importantes son, me amo para amar, me descubro para poder ser la madre, la esposa, la hija y no perderme de mí, no perderme en un rol, porque es muy fácil, Mariale, es muy fácil perderme de mí haciendo algo, porque contactar con mis tristezas, Ajá. contactar con mis hematomas emocionales, contactar con la historia que todavía quizás duele, es de valiente. Además, amerita un costo a nivel mental, del inconsciente siempre va a tratar de protegerte del dolor, de evitarte el dolor. Entonces, fíjate, tú vas a entrenar, tú vas al gimnasio y te va a doler, para que el músculo salga va a doler. Entonces no vuelvo más porque voy a evitar el Sí, dolor, tiene por un punto sentido. de vista que recientemente escuché, para poner un ejemplo. Pero claro, cuando yo vengo y tengo un psicoterapeuta que viene y me empieza a doler, a dar ahí donde no quiero ni hablar de eso, porque me duele, es de valiente quedarme allí, verlo, reconocerlo y Sí, y por eso modificarlo. creo que también nos volcamos mucho al hacer, porque es como una manera de sentirte útil sin tener que conectar con esas cosas que no quieres. Entonces, el hacer te mantiene ocupado, productivo, tiene un Y te desconectas sentido de ti. todo mi día, pero te desconectas de ti. Mejor no me meto ahí porque al final estoy rindiendo y estoy siendo importante para alguien, estoy dando resultados en algún sitio. Bueno, estoy hecha. Y si mi programa familiar era ser la esposa de alguien, ser la mamá de estos hijos, yo estoy cumpliendo, entonces muy bien. Pero una parte de mí, una vocecita, te dice, falta algo. Tú puedes potenciar este proyecto, ¿sabes? ¿Y tú crees Cuando que estás estamos llamada. dispuestos? Sí, exacto. Es lo que te hace. ¿Tú crees que estamos dispuestos a identificarlo? O sea, cómo. Porque yo supongo que todas las personas sienten ese llamado. Bueno, hablo de las mujeres más que todo. Pero estamos dispuestos a escuchar eso. Queremos identificarlo, queremos. Porque como te dije, eso que te llama siempre es diferente o tiende a ser diferente a lo que siempre ha hecho. O sea, requiere un cambio. Entonces, cuando te Claro. empiezas a cuestionar, pero ¿para qué cambiar si me está funcionando? O sea, si lo que estoy haciendo ahorita está funcionando, como para qué Ujú, me puedo ir para otra ujú. cosa que me va a dar Mira, y inconformidad o esa decisión incomodidad. puede ser, ese llamado puede ser dejar a la relación que tienes, porque ahí estás cómoda, pero no eres feliz porque no te sientes amada. Esa decisión puede ser dejar ese empleo de 15 y último porque no te rinde o estás siendo maltratada o estás dejando de disfrutar de tu chamo, cumpliendo una cantidad de horario y tú sabes que como profesional puedes generar otros ingresos, pero es confiar en ti, ¿sabes? En tu talento. Yo desde que empecé a pasar consulta y o sea, a ser mi propia jefa, no, soy la mujer más feliz del planeta, porque yo modifico mi horario y lo hago y me conecto y tengo pacientes de habla hispana, a nivel internacional de habla hispana, pero tuve que renunciar y Pero yo, tuve un no, tiempo, ¿no crees que primero tienes que, bueno, fue mi experiencia, primero tienes que conocer de qué eres capaz, creerte, de qué eres capaz, ajá, tienes que entrar en conciencia de quién eres, cuáles son tus ujú, habilidades y qué eres capaz de hacer, porque no es, o sea, tomar decisiones desde ese punto de vista como, no, pero es que mejor es ser independiente, pero si yo no me siento con la confianza de que claro, soy pero capaz de es enfrentar parte del ese, hay que ser, autoconocimiento, mm, fíjate, inventarios de capacidad. ¿Soy capaz de? ¿Soy capaz de? Inventario de logros. A veces hemos logrado cosas no, seguimos sí, dándonos duro. No sí, identificamos todo lo que hemos recorrido. así ¿Ves? es. Entonces, fíjate tú, si una pregunta interesante para esa persona que todavía no descubre es ¿qué harías? ¿Qué harías hasta sin que te paguen? Que te dé nota. Porque mira, a veces se me pasa la hora con el paciente, porque es 45 minutos, una hora con cada paciente. A veces me pasa la hora y media porque estoy allí en lo que me gusta, ¿ves? Y recibo una remuneración por esto que me encanta. Hay personas que hacen recetas, se vuelven expertos en tortas,
hay un libro de suspiros, porque una mamá empezó a hacer recetas de suspiros, le puso un nombre a cada suspiro y escribió un libro de suspiros. O sea, que es que la motivación puede venir hasta de los jardines. Sí, Si a ti ¿verdad? te anotan los jardines, yo descubrí, yo tengo mis jardines, mis suculentas atrás. Ahora te paso la fotico para que la veas. Mis jardines, voy, tomo sol, hago baño de sol, se lo recomiendo. Tomo mi cafecito y observo mis plantitas. ¿Eh? Por Ah, eso mira, si creo se que me es una pone a ponerme cuestión a vender de, plantitas, se me da la cosa. sí, de que, Pero encontrarte, tienes que claro, encontrarte. claro, cuando tú encuentras cuáles son esas cosas, también es deslastrarse de aquello Ujú, que siempre ha sido ujú, y que ahora no va a ser. Es de, es que siempre he hecho esto o es que en mi casa siempre se hacía así y traes estas conductas de crianza, pues, y que para ti son un hecho, porque, o sea, son tus padres, es tu entorno y tú crees que eso es lo mejor que tú puedes seguir y también para no, para cubrir expectativas a terceros. Son ujú, algunas cosas que interfieren en tu decisión de decir, es tiempo de que esto que estoy escuchando dentro de mí tenga algún valor. Es decirle adiós a personas, a cosas, a situaciones. ajá, Tienes que estar ujú, convencida de que ujú. con incertidumbre tu situación tiene sentido. Así, tranquila que así es Donna, así es Donna. Si ella se va a tomar su fotito. Sí. Siempre el temor a no conocer qué hay detrás de la zona de confort, porque Ajá. esto es lo que conozco, esto es lo que me ha funcionado. Siempre va a existir ese temor, siempre va a existir esa duda, pero es importante pues que hagas ese chequeo interno. Yo si es que uno vuelve otra vez a este plano, si es que existe en esa teoría de que uno tiene que volver, que vuelve otra vez, yo volvería a elegir ser psicóloga porque el paciente me interpela a mí continuamente a Oh, mejorar. wow. Y esa lección de amor propio que yo pensé que la tenía, eso es continuo, porque yo ayudo y me ayudo, porque yo me veo en cada mujer o hombre que en algún momento no se amó y mendigó amor, ¿ves? Con decisiones, con conductas altamente complacientes, anulándose, mutilándose, perdiéndose en una relación quizás. Entonces, Te hace es importante, pensar, te hace pensar, cuando estás con los pacientes, después que sales, las consultas, te pone sí, sí, como, oh, esto puede ser, te ha puesto así como, esto también puede ser mi caso. O sea, hay algo que no estoy viendo. sí, bueno, a veces versiones pasadas. Ajá, claro, sí. La Dogna Pulido de la universidad se me sienta allí. La Dogna Pulido Wow, es sí, súper interesante eso. o sea, la Dogna Pulido adolescente. ¿Qué le dirías a tu adolescente? ¿Con qué amor tratarías a tu adolescente? Fíjate la responsabilidad que se tiene Sí. y el cambio que puedes hacer. Porque si yo hubiese tenido una psicóloga, no, Mm. escapándome un poquito del ego, porque no me gusta mostrarme como que, porque muchos profesionales muy buenos. Cuando tú lo haces desde el amor y la entrega, pues encuentras resultados muy bonitos. Pero quizá hubiese encontrado una psicóloga a mis 17 que me diría lo que yo puedo decirle a una joven de 17. Uy, me hubiese ahorrado mucho dolor. Pero ese es el Pero bueno, resultado tuvimos que tratar por ahí. de haber internalizado que tu carrera puede verse desde una parte más humana, más de Totalmente. colcha y cobija, más de siéntate aquí en el piso y vamos a hablar tú y yo. Antes tú, porque esa imagen de psicólogo viene así porque así era. Tú veías a un psicólogo y era una cosa que tú no podías ni a lo que vienen. Sí. Y dime qué es lo que pasa. O sea, había una distancia cuando tú Y ibas a un bueno, psicólogo antes. Ahorita yo es como últimamente más, pues me regalé una tetera y si el paciente quiere té o café, yo comparto el té con mi paciente. O sea, yo me disfruto esa hora de entrega, de escucha, porque es una vida frente a mí, ¿ves? Entonces uno tiene cierto poder y cierta responsabilidad que tiene que saber manejar, ¿ves? ¿no? Y empezando por el Y ahí, tiempo, que la persona ha decidido, porque ir, bien sea preventiva o ya con alguna patología, es un tiempo, o sea, es un reconocimiento que hay que hacerle al paciente. Está decidiendo hacer algo y está en tus ujú, manos
posiblemente Ujú, brindarle las alternativas para que su vida mejore. O sea, no es pequeño, no es sí, pequeño el reto, ¿no? O sea, si lo y ves desde ese punto de cuando, vista, lo haces con mucha entrega cada exacto, con consulta. mucho respeto, uno no le dice al paciente qué es lo que tiene que hacer, simplemente lo acompaña. Generalmente la mente que tiene el problema es la mente que tiene la solución, simplemente las preguntas correctas Ujú. te llevan al eureka indicado. Y bueno, ha sido bien interesante, muy bonito este tránsito. Me ha encantado. Mira, vamos a hablar ahora de las psicocanciones. ¿Cómo nació eso de las psicocanciones? Cuéntame. Es bien interesante. Vi un par, vi el de Sí, Shakira. sí, tengo que hacer otro. Este, pues yo tenía una amiga de la universidad, ella, Erika Cruz, ella está en Miami. Ella, nos íbamos a Mérida, ella tenía su carro. Vámonos para Mérida, pero una cosa que era, y yo, ¿qué? Como si fuera la vuelta de la esquina, yo digo, ¿por qué se mete? O sea, una logística. Y yo, ay, tráete chaqueta y nos vamos para Mérida, y nos íbamos a Mérida. El fin de semana, claro, uno no tenía muchachos, o sea, cosa distinta. Y nos íbamos a Mérida y recuerdo que ella me echaba el cuento de las canciones de Pepe Aguilar. Escucha esta, pero ella, ajá, pues resulta ser que Pepe Aguilar, las águilas, y mira, pero escucha esa parte de la letra. Entonces ella me echaba la historia de la letra y yo, nada, güey, increíble. Pero ya va, pero escucha esta, le decía yo. Y entonces me doy cuenta de que cada canción tiene una historia que cuenta, ¿ves? Y que cada quien lo interpreta a su forma y modo, porque quizás para ella era algo muy, muy triste, pero para otra persona es algo bien alegre. Sí. De que cada quien tiene su interpretación. Y bueno, hubo también un movimiento muy, muy parecido que lo hacía Ada Suárez Reques, acá en Barquisimeto, pero ella hacía sus discos y ponía la canción y luego daba como el reencuadre y daba como la parte positiva. Y bueno, lo hice como muy a mi modo, de pronto canto un pedacito. Yo crecí con música, mi mamá es tocuyana, mamá toca golpes tocuyanos, o sea, para mí era algo demasiado común de que mamá agarraba el cuatro y yo cantaba. Entonces yo crecí con música y siempre he querido transmitir a mis pacientes esa conexión con la música. Yo, incluso hay una estrategia psicoterapéutica que le digo a mis pacientes, busca la canción más triste cuando estás en ese guayabo. Yo me he despechado con Cani García, como tú tienes una idea. Ay, hoy por el cartelito en la ventana, lo puse cerrado por revolución. La. Entonces yo digo, llore y llore y llore, y saque toda esa flema, toda esa tristeza, todo ese dolor. Ah, y luego va subiendo vibración, que te vas a quedar ahí y te vas para una más Ajá. abajo. Entonces vas Ujú. colocando una, me aumentaron el sueldo, claro, como que Claro, más progresiva, más sí. progresiva. Hay una que me encanta, ay, ya se ha cansado de tirar la toalla. A veces la pongo para maquillarme. Y me planchando el pelo, que nadie puede hacerte daño, nadie. O sea, es una cosa que te acompañe, Te tú cambia la sales vibra, a la ¿verdad? calle, Te cambia. increíble. Sí. Fíjate que te estoy contando la canción y ya yo siento una energética distinta, porque es que es ritmo, es vibración. Y de por sí los seres humanos somos mente, cuerpo, espíritu, somos vibración, andamos vibrando, tenemos un corazón que vibra, tenemos un cerebro con un proceso neurológico que Neurológico. es electricidad, es un movimiento continuo. Entonces, así como el agua, cuando yo me permito bañarme, cuando me permito pues, ir al mar, wow, es maravilloso. Hay una ahorita que me encanta, que es incluso Esta vida me encanta, es la única parte de la canción que creo que se repite, pero me conecto como cuando, ay, qué rico este café, en este momento esta vida me encanta, porque Eso así como significa hay vivir el situaciones, presente, vivir el ahora. exacto, y por fragmentos, ¿sabes? Como hay una película, Cuestión de Tiempo se llama, lloré mucho porque mi hermana migró y he dejado de disfrutarme mucho tiempo de ella. Y yo digo, wow, increíble. Si yo tuviera un armario del tiempo y me voy atrás y disfruto cuando jugábamos muñecas o cuando Ajá. me peinaba, Sí. pero igual cuando hago bañitos locos a mi hijo, le pongo peinado, o cuando estoy allí, que te comenté, tomando el sol, viendo como la gata que sabe que es gata y el perro que sabe que es perro, toman baños de sol. Y nosotros que no sabemos, que tenemos que descubrir que Sí. somos, ellos ya lo saben.
Nosotros nos toca descubrirnos qué somos realmente. ¿Cómo crees que se inicia ese proceso? ¿Cuál es la mejor recomendación que puedes dar según tu experiencia? Eh, la espiritualidad, conectarme con mi Mm. padre, con mi creador, que soy hecha imagen y semejanza de mi creador, que me dio talentos y dones, que lo que hay que es que agradecer y conectarme con la gratitud, ¿ves? Agradezco que tengo un techo, que tengo comida, que tengo un hijo sano. Agradezco que tengo este cerebro y cosas geniales. Pues tengo cierta genialidad que la heredé de mi padre. Mi padre es brillante. Él sabía todo. Mi papá es médico, pero ya está viejito, está jubilado. Mi mamá artista, coqueta. Los labios rojos son de mi madre. Ella y tú la ves súper coqueta. Y canta, contenta, la forma de como ella explicaba sus clases, porque yo la veía con sus Ah, blazers, sus claro. tacones. Mi héroe, o sea, ella llegaba con sus tacones. ¿De dónde viene la mujer en tacones? Esta es mi mujer en tacones, mi madre, ¿entiendes? Con esos perfumes y se hacía unos maquillajes que yo, wow, yo quiero ser como esta mujer cuando sea grande. Y pues lo logré a mi modo, no dando clases, sino siendo psicóloga, con mi estilo, pero con tanto de ella, con tanto de mi padre, con tanto de mi hermana, de mi hermano mayor, la disciplina, el enfoque. Y bueno, la nobleza de mi hermano que ya está en otro plano. Entonces, Pues sí, sí se puede cuando empiezas a evaluar todo ese entorno con todo lo que te has enriquecido, puedes empezar a destilar, a colocar, a traer a ti lo que te aportó valor y que puede seguir dando significado a quién eres, porque al final venimos de toda esa información, pero tenemos el poder y el derecho y la oportunidad de poder ujú, decidir con qué quedarnos y con qué no, siempre y cuando eso esté relacionado con lo que nos hace bien. O sea, está bien salir de situaciones que no estamos de acuerdo, está bien. Por ejemplo, en mi caso fue gracias por lo que he recibido, sin embargo, decido quedarme con esta parte porque me hace bien y la otra decido dejarla. Y no ujú, significa que esa persona que haya dado ese aporte lo haya hecho mal, significa que cumplió su ciclo. ujú. Y ya, Yo, pues, exacto, yo lo veo, si hablamos de nuestros padres, ajá, em, los árboles de mamón dan mamón, pero yo quiero mango. Bueno, tomo los mamones porque no todos los mamones son tan amargos, me quedo con los mamones dulces y los mangos los cosecho en mí, ok, en hacerlo distinto, porque ellos nos dan la información que tienen para dar, con las no pueden dar herramientas que otra cosa. tienen, no pueden dar otra cosa, correcto. Quiero otra cosa, lo hago distinto yo. Soy una madre Excelente, distinta, soy un ser humano distinto, desde la conciencia, sin rabia, con honra y con respeto, porque simplemente nos dieron lo que tenían para dar. De por así es. sí, ya no, tu mamá te dio el 50% que requerías y tu papá el otro 50%. Ya, ya lo tienes todo allí. Ahora toca de ti, ¿ves? Ya somos adultos, ya no somos niños y niñas Ujú. incompletos, somos adultos. Ah, bueno, me hago cargo de mi niña interna. ¿Con qué? Con profundo amor. ¿Ves? Me doy lo que siempre quise recibir. Me doy todo el amor que siempre quise recibir. Ajá, Yo a Donna excelente. Pulido la amo, con lo que la amo, y la valido, y la respeto, y la trato con calma, con paciencia. Y además, cada día la conozco más. De Es un eterno retirarme, aprendizaje, ¿verdad? Porque uno tiende a ser bien duro, bien exigente con uno, pero bien compasivo con los demás. exacto, porque es que no nos enseñaron o sea, quizás la orden siempre fue el estar para el otro, al menos hablo de mi sistema, siempre era el Ujú. servicio, siempre era el otro, siempre era el complacer, siempre era el estar para. Pero cuando yo aprendí que eso amerita un filtraje, Ah, ¿ves? Que tus perlas no puedes darlas a cerdos, porque el cerdo va a pisar la perla, la va a desperdiciar. Tu perla debes dársela a quien interesante. va a valorar tu perla, ¿ves? Y sí, toca decir no,
Sabes que eh, etimológicamente la palabra digno viene de decirnos digno. Oh, Soy digna, digo no, digo oh, no, fíjate, fíjate tú. digo no a esto, digo no a aquello, me digo sí a mí. Digna viene de Dino. Ok, ok. Eso me gustó, ¿Te eso me gustó? gustó. Sí, eso Tómalo, me tómalo. gustó. Ta, ta, ta. Mira, Dora, antes de irnos quisiera hacerte unas preguntas. Tiendo a hacernos unas preguntas a ver qué se te ocurre. Te voy a decir tres Ok, palabras y me vas a decir lo primero que se te ocurre. ok. Familia, Amor, servicio, entrega, pasión. pasión, altruismo. Ok, ok. Y si tuvieras que dejar como tres herramientas, tres recursos que por lo menos a ti te funcionan y que tú dices, mira, eso es lo que yo cargo en mi bolsillo y yo digo, en el momento de mayores retos, yo cuento con estas tres herramientas que son las que me ayudan a centrarme y a continuar. ¿Cuáles serían esas? Yo tengo mi receta en donde entrenar es una de ellas. El mover el cuerpo para segregar dopamina, serotonina, para tener química buena en tu cerebro. Ok. Porque desde el autodescubrimiento, cuando si yo me doy cuenta que tengo la tendencia a ser depresivo o a ser ansioso, entonces, ajá, ¿cuál va a ser mi plan, mi, mi, mi protocolo? Mi Mm, protocolo va a ser, número uno, mantenerme a salvo, alimentarme, tomar sol, ir a entrenar. O sea, mi protocolo, mi mochila que me conecte con la mm, pulsión de vida. Un recurso importante, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te conecta con, qué te hace feliz a ti? A mí me hace feliz cantar, bailar, me hace feliz abrazar, soy demasiado sitio cariñosa. Entonces, el inventario es, esto me hace feliz, esto lo voy a mantener así, lo voy a seguir eh, haciendo, para seguir conectándome con esa parte de mí que vibra bonito, que vibra alto, que vibra en amor. También el objetivo, claro, el para qué quiero lograr eso, el para qué yo quiero seguir dando un mensaje positivo a las mujeres para ser útil, porque me llena. El para qué yo todos los días me levanto porque no hay mejor proyecto que ser madre, que criar. Tú por medio de la crianza puedes cambiar el mundo. Un eh, ser humano, un ser humano que le digo qué es el amor, qué no es el amor, qué es el respeto, dentro de toda esta dimensión, dentro de cuando el amiguito lo golpea, dentro de, eh, wow, es una responsabilidad increíble. Entonces Sí, también la crianza es otro tema pues que también podemos pues, profundizar otro día. Pero bueno, básicamente, número uno, tener tu protocolo. Número dos, tener tu objetivo de vida, tu proyecto de vida, porque si tú no tienes el mapa, te puedes perder. Entonces siempre tengo metas a corto, mediano y largo plazo. ok. Ahorita tengo metas de bajar de peso. Estaba en 72, ya voy en 68 en menos de 2 meses. Porque si yo puedo controlar mi cuerpo, o sea, si yo puedo tener hábitos de alimentación saludable, primero usted se da cuenta de que, wow, usted tiene la capacidad de eh, controlar su cuerpo, su mente y usted puede lograr lo que usted quiera, ¿ves? Porque tengo autodominio, Ok. autocontrol, porque siempre voy al amor que me tengo y cuando yo veo que me queda la falda que no me quedaba hace 2 meses, ¿a dónde ha pulido? Es un éxito total, porque es algo que me propuse y lo logré por amor a mí. Claro, Es porque, ay, bueno, los piropos vienen, pero el aplauso es por dentro. ¿Eh? claro. Entonces, chévere que tú tengas tus metas, tus planes por amor a ti, derribando esos hábitos que no funcionan, instaurando hábitos buenos, hábitos saludables. Y el número tres, pues, esto del descubrimiento de tu propósito va muy ligado a tu parte espiritual. Y complicado que yo te pueda decir de qué manera, cuál va a ser tu fórmula, la tienes que descubrir. Pero yo Sí, siento muy cerquita a Dios en la playa, yo siento cerquita a Dios en la montaña. Es como si me diera cuenta es que soy parte de todo esto y ahí vienen las mejores ideas, donde
en una meditación, una respiración profunda, en un conectarte contigo, pueden llegar las mejores ideas. Entonces, esas tres herramientas pudiera, pudiera funcionar aunado pues a todo lo que traté de elaborar para ustedes. Espero que sea pues Sí, a mí de me utilidad. pasa con caminar cuando estoy como atorada, como incluso en el carro ya siento no puedo manejar más, ya tengo un sitio donde voy, salgo del carro, me pongo los audífonos y empiezo a caminar con la ropa que cargue y los zapatos que cargue. Necesito este momento para, y ya empiezan a venir, se me limpia la mente, ¿no? Ya empiezo a no pensar en cosas que no pueden ser y empiezo a ver alternativas, opciones. Pero es en ese autodescubrimiento cada día y esa disposición que uno va conociendo cuáles son esas cosas que te pueden brindar la opción de modificar la manera de ver las situaciones, de cómo analizarlas, que no hagan tanto daño. Porque bueno, siempre va a existir la Exacto. difícil. Sí, bueno, por eso en el libro yo hablo del sistema de pensamientos. Tus pensamientos te impulsan o te limitan, porque la mente que piensa es de uno. Los Sí. pensamientos se identifican y se modifican. Y bueno, descalzarte. Cuando estés caminando, procura Ah, pisar grama, tierra, como para, pues, eh, descargar todas estas pantallas, todo este contacto con tecnologías, y ir a ti, a la parte más sí, humana, más a la madre tierra, a la esencia, al humano, ir a así lo es. humano. Bueno, Donna, ha Bueno, sido me un encantó, gusto. Ha qué sido un bella. gusto inmenso haber compartido contigo, habernos vestido de rojo el día de hoy. Ay, Para me compartir, sí, encanta. para conversar un rato y pues traer a la dona ser humano y saber todo el aporte que ella tiene para dar. Su libro está disponible en Amazon, se llama Mujeres en Tacones. Lo voy a dejar en el link en la cajita de descripción para quien guste acceder a ese valioso compartir de conocimientos que ella nos ofrece a través de la lectura. Te agradezco mucho, Donna, tu tiempo y espero seguir en contacto y seguir Créanme. conociendo un poco más de todo lo que tienes para ofrecernos. Gracias. Para mi honor, pues pueden seguirme en mi Instagram, @soy psicoayuda, los espero por allá. También estoy disponible para psicoterapia online al 0424-531-4845. Ok, Y el rojo simboliza la vida y el rojo simboliza el amor que me doy. También para mí, el rojo, así como cuando dibujo corazoncitos rojos, según psicopintura es algo con mamá, pero bueno, yo lo interpreto el amor que me estoy teniendo, el idilio que tengo conmigo. Así que qué espero que lindo empiecen eso. ese idilio, espero que empiecen a amarse, a descubrirse, a potenciarse. Y bueno, aquí voy a mostrar en pantalla mi hijo, Mujer en Tacones. Vamos a ver si caemos en una frase para regalárselas, ya para finalizar. Vamos a ver. Fíjate, caemos aquí. Si te encuentras luchando, detente un momento y obsérvate. Quizás eres tu propio rival. Leandro Taub, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese enfoque es porque muchas veces la persona que más látigo se da somos nosotros mismos. Sí, así es. Y también esa parte, todos tenemos luz y todos tenemos sombras, así que es hacerte cargo de esa parte que no te gusta tanto de ti y cómo sanarla, cómo entenderla y cómo definitivamente usarla a favor, usarla a favor. Bueno, Muchísimas entonces gracias, muchísimas Donna. gracias. Seguimos en contacto. Un Te abrazo. agradezco mucho haber aceptado la invitación. Que estés bien. Gracias. Igual.